Buen día, buena tarde, buena noche, a la hora que nos veas y escuches, apreciado amigo y amiga. El tema que nos congrega y que voy a tratar en poco tiempo de desarrollar es religión y sensualidad, y sobre todo la religión en Occidente, o sea, el cristianismo. Lo que a menudo ha faltado en la transmisión de fe en el Dios vivo es una adecuada consideración de la parte sensual tan básica en la especie humana. Para tener una profunda experiencia del Dios vivo, hace falta algo más que solo trabajo intelectual. Tampoco basta con pertenecer a una iglesia, a una confesión de fe, recitar un credo. Y esto es lo que no acabamos de entender en las iglesias cristianas, tanto la católica como romana, como en muchas iglesias reformadas, y sobre todo en las iglesias pentecostales y neopentecostales. A orar nos enseña la vida y parte fundamental de la vida es la exuberancia, la sexualidad. No solo nos enseñan las oraciones, la Sagrada Escritura, las jaculatorias, las novenas. La vida es la gran maestra y educadora del mundo de la oración. Como dice una gran teóloga brasileña, mi querida hermana, amiga y maestra Ivonne Guevara, sagradas son mis preguntas sin respuestas. Las experiencias de miedo o dolores nos pueden llevar a una oración que nos abisme en la profundidad de nuestro ser. Pero también las experiencias que vivimos en los encuentros más íntimos y profundos nacidos del deseo sexual pueden propiciar una oración y sobre todo una espiritualidad. La espiritualidad está llena y es una fuente la sensualidad. Porque espiritualidad es la vida y la sensualidad es la exuberancia de la vida. Por eso los místicos son profundamente poetas o compositores musicales de este misticismo, de esta experiencia profunda de la espiritualidad sagrada con el erotismo. Lea usted a Teresa de Ávila, a Juan de la Cruz, a Rumi en el Islam, a toda la mística islámica en la España española 300 años antes de San Juan de la Cruz. La mística islámica en España, en Sevilla, en Granada, es profundamente erótica. En un camino espiritual vamos aprendiendo y descubriendo quiénes somos. La antropología nos enseña que somos unitarios, seres en búsqueda. ¿Cómo busco? ¿Qué busco? ¿Dónde busco? Aquí adquiere en la antropología un centro los asuntos epistemológicos. Y a partir de cómo busco, qué busco, dónde busco, es a partir que actúo, qué hago. Y aquí, en el hacer, en el actuar, entra la otra parte fundamental de la especie humana, la ética. Por eso todo camino espiritual tiene que ver con la antropología, con la epistemología y con la ética. Por eso la sexualidad puede convertirse en una fuente de espiritualidad viva. En todas las religiones, la sexualidad ha sido una manifestación de lo sagrado, menos en el cristianismo. El cristianismo ha sido más bien una religión sexofóbica que ha pisado, y yo para mí es la más religión más sexofóbica que ha pisado el planeta Tierra. Un desafío para las iglesias y para la Iglesia Católica es no rehusar la vivencia antropológica integral y parte fundamental en la sensualidad y la sexualidad. La vivencia interior es no rehusar y embarcarse en la aventura espiritual de dejar más espacio y más terreno a la experiencia, al eros, a la sexualidad. Lo espiritual y lo sexual son dos fuerzas vivas actuando, vitales, intensas,
espiritualidad y sexualidad. Quien contrapone sexualidad y espiritualidad desgarra el corazón humano. Y algunas vertientes cristianas han contrapuesto espiritualidad y sexualidad, como agua y aceite, y hacen a la gente que viva en tensión. Entre menos sensual, más espiritual. Entre más espiritual, menos que tiene que ver con la vida material y con el cuerpo y con la sexualidad. No, somos una unidad. El cuerpo es sagrado. La materia es sagrada porque viene de la misma Ruá divina. Cuando la Ruá divina empieza la danza cósmica, no solo son espíritus, es toda la creación, el tellón. En griego el tellón es la creación con la divinidad dentro, no fuera. La divinidad no está fuera de su creación, va caminando. Por eso, cuando se destruye el primer templo en Jerusalén, el pueblo sale al exilio y los que se quedan sin Yahvé, porque Yahvé habitaba en el templo de Jerusalén, lo invocaban, ya no hay divinidad, se destruyó su casa. Y la teología judía sigue avanzando en el exilio y va a ser la Shejinah. La Shejinah precisamente es la presencia femenina que acompaña a su pueblo. Y la Shejinah habita no en unas piedras, en el corazón del pueblo de Israel, donde vaya el pueblo. Y la traducción al castellano de la Shejinah es la que es, la que habita. ¿Y dónde habita? No en el templo de Jerusalén, esta fuerza de la vida que es femenina, en el corazón de su pueblo. Donde vaya el pueblo de Israel, la que habita los acompaña. Está en el exilio la que habita. Esa es la teología de la Shejinah. Y la Shejinah habita en el cuerpo del pueblo de Israel, no en las almitas puras. Esa es una antropología y una espiritualidad no judía. Viene de Persia, donde hay espíritus puros. En Persia nacen los ángeles y los demonios. Todas las angelologías y demonologías son persas, no son judías, no están en el texto bíblico. Por eso, quien contrapone sexualidad y espiritualidad desgarra el corazón humano. Le falta más antropología, más estudios antropológicos. Quienes los consideran adversarios está repitiendo dualismos antropológicos, cuerpo y espíritu. La sexualidad ha sido considerada como una fuerza que había que dominar, incluso que reprimir, encadenar, era como un animal bruto que había que dominar con el mundo de la razón. Un místico, un benedictino alemán, un monje contemporáneo, Ángel Grün, opina que las iglesias cristianas han contraído una gran responsabilidad por su deseo de encerrar la sexualidad en una torre. Por eso es bien difícil de hablar de iglesias y sexualidad en el mundo cristiano. Muchos se sienten privados a causa de ellos, de la experiencia que ya nunca les será dada más a conocer porque están llenos de culpa desde la infancia y van a estar años de terapia para quitarse esa culpa. Se quejan de experiencias negativas desde su infancia, que han hecho que les sea prácticamente imposible desarrollar una relación normal y libre con su cuerpo, con su sexualidad sin culpas. Da la impresión de que están decepcionadas, decepcionados o llenos de coraje contra las instituciones religiosas que en una época en que ellos no podían defenderse a la infancia, ocasionó tan grandes daños psíquicos en sus vidas. Y de eso son responsables muchas iglesias, en el pasado y en el presente. Las iglesias, al transmitir una imagen de la sexualidad como algo sucio, algo feo, algo deshonesto, algo fuera de ética, les han infringido a estos humanos y humanas una herida, la cual es culpable de que su sexualidad no la puedan disfrutar plenamente culpas. Tienen grandes problemas para reconocer sus propias necesidades sexuales, así como para manifestárselas a otras personas. Su negativa actitud frente a la sexualidad les dificulta la búsqueda de pareja y el cultivo
de las relaciones íntimas y sexuales. Por eso, una disposición negativa ante la sexualidad puede dañar nuestra relación con Dios, nuestra actitud religiosa y nuestra vida espiritual. Las experiencias negativas con la sexualidad y los sentimientos de culpa a ellas asociados con la sensualidad, con el erotismo, con la exuberancia de la vida. El problema es que hablar de sensualidad y erotismo es hablar de vida. Si hay una mala relación con tu erotismo y tu sensualidad, tienes una mala relación con tu propia vida. Y todo esto está en relación con lo sagrado, a quien hemos conocido a través de las iglesias, estas instituciones mediadoras. Dios pasa entonces a ser visto como una persona, como una autoridad y sobre todo como un poder de control, que desconfía de la sexualidad y que castiga las supuestas faltas en el ámbito de lo sexual. En ocasiones es aquello que hace que uno se ningunee a sí mismo, se avergüence de sí mismo o de sí misma. Se trata de un doloroso sufrimiento de ser malo, de ser indigna. Y aparecen sentimientos de inferioridad y miedo a no ser aceptado por los demás, incluso este miedo a ser abandonadas y abandonados. En semejante situación, será difícil ver en la sexualidad una fuente de espiritualidad. Y para la gente, mujeres y hombres místicos, ha sido una fuente profunda de espiritualidad la parte sensual, la parte erótica, la parte sexual de la vida. Pero otros y otras encuentran un nuevo acceso a lo divino. Descubren entonces a un Dios al que experimentan distinto al Dios que les fue transmitido por las instituciones religiosas, lo cual puede llevarnos a vivir cada vez más el erotismo, la sensualidad como un regalo, a verla como algo que pueda ser conciliado con lo divino, con la vida religiosa y sobre todo con la vida espiritual. Entonces, su erotismo, su sensualidad, su sexualidad puede fungir también como fuente de espiritualidad y de relación con lo sagrado y divino. Por otro lado, en muchas tradiciones religiosas, incluidas algunas tradiciones cristianas, ha existido y existe una forma de ver las cosas en la que la sensualidad, el erotismo, es considerado como algo positivo, incluso entendida y valorada como una fuente profunda de espiritualidad. En las corrientes místicas, como decía en un momento, que ponen de relieve la gran importancia del eros y la sexualidad, pueden tener de cara una relación viva con Dios, porque entienden la sexualidad como una fuerza que nos saca de nosotros mismos, de nosotras mismas, y nos insta a entregarnos, a olvidarnos, a fundirnos con la otra persona. En la sexualidad alienta un potencial de trascendencia siempre, no quedarse en uno o en una misma, que es capaz de llevarnos a trascendernos ante lo que llamamos Dios, de hacernos vivir la experiencia más íntima de unión con lo sagrado y lo divino, independientemente de que si vivimos en pareja o hemos encontrado otras formas de integrar el erotismo, la sensualidad, la sexualidad en nuestras vidas. La sexualidad, el erotismo, puede ser una fuerza que nos ayude a trascender hasta fundirnos con el totalmente otro, otra, con lo luminoso, con lo que llamamos Dios. La sexualidad puede ser una fuente de vitalidad, de fantasía, de creatividad, o sea, un camino espiritual. El eros artístico puede adquirir formas estáticas. ¿Cómo podría el director de una orquesta fascinar a sus oyentes, transmitirles su entusiasmo, si no fuera capaz de entregarse
y condicionalmente a la pieza musical. El eros tiene gracia. Charis es en griego, regalo, dones. De ahí viene gracioso, de charis, gratuito, gratis, tiene el mismo origen etimológico. Charis, regalo. Eros trae consigo el color, la alegría de la vida, fecunda nuestra vida, contribuye a darle profundidad y que esté en contacto con la tierra. Da fertilidad a nuestra vida. No destruye la vida espiritual, no destruye el amor, fructifica el amor. Sin esta experiencia estaríamos cerrados a la vida. El poeta Goethe decía, pobre de la persona que es todo cabeza. Hoy en la filosofía contemporánea hablamos del sentipensar. La emoción es importante. ¿Qué piensas? Es tan importante como qué sientes. Sin eros nos parecemos a un árbol sin vida, a un árbol cortado. Se trata de decir sí a la experiencia vivificadora y sensual que irrumpe en nuestras vidas cuando permitimos que Eros entre en nuestra vida. Es un regalo, es una gracia, el erotismo, es charis y es gratis, es parte de ser especie humana. En el encuentro con el Eros nos asemejamos en el encuentro con una fuente que nos regala vitalidad, vivencia intuitiva, pasión profunda, emoción íntima. Si nos abrimos al Eros, puede vivificar todo cuanto hay entre nosotros y nuestro alrededor. Nuestro trato en el lugar de nuestro trabajo, en los encuentros, en la convivencia. Quien no es capaz de experimentar emoción no logra entusiasmar a nadie. ¿Cómo puedo entusiasmar a mis alumnos, a mis alumnas, si a mí mismo no me entusiasmo con lo que transmito? ¿Cómo puedo despertar en las personas la sensibilidad para percibir al inaprensible, lo que llamamos Dios, si yo mismo no estoy cautivado por él o por ella? ¿Cómo puedo entusiasmarlas por el Cristo vivo y dador de la vida si carezco de fuerza, de vitalidad? Eso es el erotismo. Un obispo del siglo XIX de Ratisbona, Michel Seiler, decía que una buena homilía es como un buen beso, porque el eros conduce a Dios en todas las tradiciones místicas. Si dejamos que el eros actúe, también es capaz de vivificar y animar nuestra espiritualidad. Puedo recitar una oración de forma mecánica, sin alma, sin eros, sin corazón, sin vida, o aderezar con eros mi oración y mi canto, teñirlos y embeberlos del eros. Por eso, tenemos que hacer este proceso de integrar el eros a nuestra fe. Debemos abrir las puertas de nuestros templos para que nos animen, para que puedan embebernos. Solo Él puede restablecer la conexión con el río de la vida, esta exuberancia de la vida, este color de la vida, del que nos hemos apartado. Por eso en muchas iglesias nos estamos secando, marchitos, enojados, enojadas con la vida, negando, mandando al averno todo lo que sea experiencia de la vida. Nada de color, nada de alegría, nada de baile, nada de fiesta. La danza es vital, la danza es vida. Así nació el conocimiento allá en la caverna. Las plegarias, la poesía, en estos cantos chamánicos. Ha llegado la hora de que la teología se desprenda del férreo corsé que la ha asfixiado, le ha quitado la vida, le ha quitado el eros, le ha quitado la alegría, la sensualidad que nos acompaña. Tenemos que regresar a esa alegría de la búsqueda, de la pregunta. Eso es erotismo. Con semejante corsé constreñimos al propio Dios, que se nos manifiesta
tanto en la experiencia de la poesía como en la experiencia más intensa de la alegría. Él sale a nuestro encuentro en la agonía, en el éxtasis. Lo podemos contemplar en el estado de más profunda felicidad y en la gozosa experiencia de la plenitud sexual. Y también cuando ya no sabemos cómo seguir, en los instantes de total desesperanza y conmoción, está cerca de nosotras y nosotros. Otro gran problema, hemos ligado erotismo, sensualidad, sexualidad a la reproducción y lo hemos limitado solo a la reproducción. Hablar de animales es hablar de instinto. Hablar de humanos, especie humana, es hablar de interpelación, de sentido. Se nos olvida el largo proceso evolutivo de millones de años de la especie humana. Lo que se aplica a todos los animales no se puede aplicar en automático a la especie humana. Ahora bien, la pregunta de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, los desafíos son fuertes para las iglesias cristianas, porque tienen que tener una nueva comprensión antropológica, epistemológica y ética. Y aquí entra la modernidad y la posmodernidad. Hoy estamos en tardomodernidad o tercer modernidad, o lo que algunos teóricos llaman la posmodernidad, cuyos valores son la democracia, los derechos humanos, los desarrollos. Pues queridos amigas y amigas, estoy insinuando nada más en estos poco tiempo el grave problema de las religiones cristianas contemporáneas de haber desligado de la vida, de la fuente que es el erotismo, la vida de esa exuberancia, haberla separado y haber herido a la humanidad y a la gente le han causado muchos sufrimientos. Tenemos un largo proceso de volver a unir lo que nació unido, la vida. La vida es una. Parte de la vida es el desarrollo espiritual y no hay desarrollo espiritual sin la parte sensual, sin la parte erótica, sin la parte sexual. Y volver a desligar lo que nació desligado. Erotismo no es reproducción solamente, ese es en los animales. Es un trabajo larguísimo que nos va a llevar mucho tiempo, mucha esperanza, ojalá tengamos ánimos. Yo insinúo las vías por donde tenemos que ir en reconciliar cuerpo y espíritu. Todo es espiritual el cuerpo. Decía un gran teólogo y arqueólogo experto en arqueología humana, precisamente en toda la evolución de las especies, un francés, Teilhard de Chardin, el corazón de la materia. En mundo católico y sobre todo Francia, gran devoción, se acaba de celebrar la fiesta del Sagrado Corazón. Pues el corazón de la tierra es el corazón de la materia. El corazón de la vida es la sensualidad, el erotismo, la exuberancia, y no está peleado con el Sagrado Corazón de Jesús y de María. Pues queridos hermanos y hermanas, a recuperar la vida, que muchas iglesias de tradición cristiana la han separado, la han querido cercenar, le han querido quitar la vitalidad, el erotismo. El erotismo es sagrado y puede ser fuente de espiritualidad. A los cielos paz, a la tierra paz, a las aguas paz, a los árboles paz, a los dioses paz, a Brahman, a todas las mujeres y hombres paz, y a mí también. Buen día, buena tarde, buena noche, a la hora que nos miren, queridos amigos y amigas.